Vamos, bien. Ahí comencé a grabar la reunión, así después la paso al grupo y la pueden ver en cualquier momento. Hoy ya las clases anteriores hicimos una especie de repaso de cinemática. Hoy vamos a empezar a ver los problemas propiamente dichos, ¿no? Lo voy a explicar uno a uno. Por favor, si algo no se entiende, me detengo y lo volvemos a ver. Eh, la idea es que eh, puedan aplicar lo que vimos de la teoría de cinemática, de cómo la cinemática física describe el movimiento, o sea, o estudia el movimiento de forma descriptiva a partir de dos magnitudes físicas, básicamente que son velocidad y aceleración, y cómo a través de esos dos conceptos o magnitudes físicas se definen los tipos de movimiento, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, que se produce a velocidad constante, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se produce eh, ya no a velocidad constante, sino a aceleración constante, porque hay un cambio de velocidad. Así que hoy estaremos empezando a ver el trabajo práctico 4 de cinemática, el último. Eh, para los que no están entrando al, al Classroom, que es una herramienta espectacular y con la que van a tener que familiarizarse porque después de que se vaya el coronavirus, seguramente va a quedar instalado y ya las clases no van a ser lo mismo, va a haber, van a convivir la presencialidad con la virtualidad. Entonces, esto de utilizar las aulas Classroom y después de la inversión que hizo el gobierno de la provincia en el paquete G Suite y las licencias, yo creo que van a quedar instaladas en todas las escuelas y eso va a permitir de que la escuela trascienda la barrera física de la propia escuela y esté en la virtualidad en todo momento disponible para ustedes, ¿no? Entonces, cuando vuelva la escuela presencial, va a convivir con la virtualidad también, a través de los celulares, a través de las computadoras, que supuestamente ya les van a entregar a todos, ¿no? ¿Recibieron las computadoras ustedes o no todavía? No, No, ¿Todavía no? supuestamente el director nos dijo que Sí. a la escuela no entraba en esta etapa. Ah, ajá. Bueno, lamentablemente. Pero yo creo que a esta altura de nuestra vida y de la civilización, gran parte de los hogares tienen una computadora, un teléfono que sea inteligente, ¿sí? Y, y Pero eso hay nos va varios colegios que sí le a... entregaron la computadora. Sí, en realidad los colegios provinciales sí, en el colegio 2, en el colegio 3 también. Eh, no sé a qué se deberá. Bueno, esta es una escuela, digamos, no es solamente provincial. Eh, aunque es provincial, el 50% de los fondos provienen de la nación. Como es una escuela tan férrea y una escuela de modalidad técnico profesional, entonces no tienen la misma modalidad. Pero seguramente todos van a tener su computadora. Eh, eso es algo que indefectiblemente se hace muy necesario ahora. Así que, bueno, les quería contar, seguramente ya los otros docentes se lo comentaron. eh, este ciclo lectivo se dividió en tres ciclos, ¿sí? El primer ciclo que fue hasta las vacaciones de invierno y julio. Después, el segundo ciclo dura entre julio y diciembre, en los primeros días de diciembre hacia fines de noviembre,
y el tercer ciclo que va de diciembre a abril inclusive, toma parte del ciclo lectivo del 2021, ¿no? Entonces, van a coexistir en el tercer ciclo tres modalidades, ¿sí? Eh, una de profundización de conocimientos, ¿sí? Para la gente que haya aprobado los dos primeros ciclos o que haya podido mantener una regularidad de conexión y haya aprobado los primeros ciclos. Otra donde está, lamentablemente, chicos, el 60% de los alumnos de la escuela pública provincial, el 60% está en ese periodo, en esa condición, ¿sí? Que van a tener que apropiarse de los conocimientos, o sea, que van a tener que hacer entre diciembre y abril lo que ustedes hicieron durante todo el año, ellos lo van a tener que hacer en 3 meses. Con, sí, contenidos prioritarios, con la ayuda de un cuadernillo entre digital eh, o físico, pero que van a tener que defender en abril a modo de evaluación, ya sea virtual o presencial, pero van a tener que defender ese cuadernillo que van a tener que confeccionar con los contenidos prioritarios de cada... A ver, va a haber un cuadernillo o un librito, depende de la modalidad con que lleguemos a diciembre, y que los chicos que no han podido conectarse durante todo el año tendrán que trabajar y completar y defenderlos como si rindieran libre la materia o el espacio o el año, ¿sí? Defender ese cuaderno, la confección de ese cuadernillo. De esa forma se estaría... Y si les va mal, profe, pierden el año. En realidad es lo que se llaman es modalidad asistida, ¿no? O sea, la idea es que ellos confeccionen y si no puede defenderlo, sí, tendrán que repetir el año. Pero eh, va, de alguna forma, eh, se los va a acompañar para la confección de ese cuadernillo y se les va a dar, depende de la evolución de la pandemia, ¿no? Y de qué fase estemos, entre diciembre y febrero y abril, esa gente va a tener que volver a la escuela, va a tener que estar presente para que puedan empezar a realizar esta etapa de apropiación de saberes. En esa etapa, seguramente la mayoría de ustedes va a llegar, que estuvieron presentes durante todo el año y qué sé yo, que pueden dar, que podemos dar fe de su trayectoria regular, eh, van a ser en otro contexto, digamos, una etapa de profundización de saberes, digamos. Eh, pero está estipulado que vamos a tener clases hasta abril de este año, ¿no? O sea, clases correspondientes a este año, pero hasta abril. Nada más que va a ser en otra modalidad y con trabajos de profundización más acerca de lo que vimos y una serie de... Ya no damos contenidos nuevos hasta diciembre nada más. De ahí, esos son los contenidos prioritarios. Hasta el 1 de diciembre se dictan contenidos y de ahí ya no más. Y eso es lo que se va a tener que trabajar y profundizar. Ustedes van a tener que hacer un trabajo de profundización también asistida, van a poder una especie de trabajo final, ¿sí? Con todo lo que se vio hasta ahora, con temas de lo que se vio hasta ahora. Así que de esa forma está establecida, no es que automáticamente van a aprobar el año, sino que eh, la gente que no ha podido, que es el 60%, como les digo, que no ha podido estar presente en la virtualidad, tendrá que en la presencialidad confeccionar ese cuadernillo asistido por los docentes y defenderlo en abril.
Esa es la modalidad asistida para la gente que no ha tenido la posibilidad de estar conectado. Y bueno, y ustedes son parte del 40% que tienen la posibilidad de conectarse, ¿no? Pero así son las cifras, entre el 30 y 40% solamente de la escuela ha estado conectada, el resto no. Eso da cuenta de una desigualdad importante, ¿no? Así que, eh, bueno, esa sería la forma en que vamos a terminar el año. Vamos a ver cómo se van ultimando detalles de eso. Yo quería, le pasé al WhatsApp, al grupo de WhatsApp y quería mostrárselos ahora. Para la gente que no está entrando al Classroom todavía, ¿sí? Hay otra forma más sencilla que no es a partir del enlace que les pasé eh, o del mail, los enlaces que se comparten con las novedades del Classroom y que es a través del código de clase, ¿sí? Que les permite entrar fácilmente. Eh, yo les voy a mostrar acá y lo voy a grabar, digamos, justamente para que todos lo puedan ver. Este es el grupo de WhatsApp donde compartimos gran parte de la información, ¿no? Ahí les pasé yo el código de clase Classroom. Con ese código de clase ustedes lo van a copiar, ¿sí? Copiar y van a ir a una nueva pantalla, ¿sí? Y donde van a buscar Classroom, ¿sí? En un buscador, cualquiera sea. Yo uso Google, eh, ahí vamos a poner Google Classroom, ¿sí? Van a loguear su cuenta, ¿sí? Su Gmail, loguean su Gmail y les va a aparecer un más ahí, ¿ves? Ahí en crear o unirse a la clase. Van a poner unirse a una clase y van a copiar el código de clase ahí, que yo les pasé que ya se los había pasado en algún momento, pero bueno, ahora se las recuerdo como para que la tengan. A ver que entró alguien más. Bien, perfecto. Entonces copian el código de clase, que es esta, YYBC, y ponen unirse. Y ahí les va a mostrar ya todo el Classroom, ¿sí? O física cinemática, ¿sí? Que tiene las tareas asignadas, ¿sí? Entre ellas está lo que vamos a empezar a ver hoy, el último trabajo práctico de cinemática. El trabajo en clase, ahí les permite ver en qué situación está, la fecha para la que estaba establecida la entrega, ¿sí? La calificación incluso. ¿Mm? Y personas, ahí pueden ver todo lo que integra eh, la clase correspondiente, ¿sí? Dice que hay 20 alumnos que están registrados en Classroom. Ahí en dinámica del cuerpo rígido pueden ver el estado, ¿sí? De qué se trataba. El trabajo y el trabajo práctico de dinámica, ¿sí? Y si está entregado o sin entregar, y la nota, en el caso de que esté entregado. Por ejemplo, cualquiera de ellos, si eh, queremos ver, ahí está esta es teoría de cinemática y descripción del movimiento. ¿Mm?
clase correspondiente, qué decía la pregunta que generaste y plantea al menos dos dudas. Entonces, a partir de este texto, ¿sí? De este texto que es la teoría de cinemática. Y ahí pueden entregarla, ¿sí? Por eso no me deja copiar un archivo o subir. Puedo anular la entrega, ¿verdad? Para, bueno, se ha quedado tildada. Bien. La teoría y confeccionar 10 preguntas, ¿sí? Esto le va a permitir ver los archivos, aunque yo se los paso individualmente a cada uno, ¿no? Eh, y una vez que hayan completado la tarea, ya sea que la tengan en un archivo o la creen directamente acá, si ustedes quieren subir un archivo, pueden añadir y crear, y ahí tienen una forma de subirlo al documento, a través de Google Drive, un enlace o archivo. Si ponen archivo, les va a permitir buscar ese archivo en su computadora. Ahí está. Si ponen subir, pueden subir un archivo desde la computadora, ¿sí? Ponen browse, que es buscar, y lo buscan en su computadora el archivo, que puede ser un Word donde tengan las fotos de su tarea hecha en la carpeta, ¿sí? Eh, Puede ser lo que a ustedes se le ocurre, cualquier tipo de archivo. Este es un Word, por ejemplo, yo lo pongo eh, como a subir, lo he seleccionado, lo estoy subiendo. Bien, ahí lo está subiendo. Una vez que está subido el archivo, ponen entregar. Y dice, se enviaría un archivo adjunto para teoría cinemática y descripción del movimiento, y ese archivo me llega a mí, ¿sí? Me llega un mail de que ustedes han enviado un archivo, yo lo corrijo y se lo devuelvo. Esa es la metodología de Classroom, que, bueno, es bastante práctico y es algo con lo que vamos a tener que familiarizarnos, ¿no? Eh, y con el tiempo, básicamente, todo va a estar remitido ahí al aula virtual, porque ya sea por una pandemia o por justamente aprovechar el tiempo extra clase y todo eso, va a seguir existiendo esto sobre todo para evitar escribir demasiado en el pizarrón y hacer cosas prácticas en la escuela, de alguna forma actividades que les permitan construir el conocimiento, cosa que en forma limitada lo hace, por ejemplo, el hecho de que yo escriba en el pizarrón una teoría y que ustedes la vuelquen en su carpeta. Esa metodología está quedando en el olvido, diría. Ahora con toda la información, el acceso es como que ya el docente tiene que guiarlos a que ustedes construyan como para que se aprenda, si no, no aprendemos nada. Bueno, entonces les voy a compartir el Jam con el trabajo práctico OPIS, donde yo ya tengo ahí eh, los problemas resueltos y lo vamos a ver uno por uno, ¿no?
El primero ya lo hemos visto, la clase pasada. Este es el segundo, ¿sí? El segundo, este es el trabajo práctico, el número 4 de física, ¿sí? ¿Qué dice? El primero era el problema de la velocidad del sonido, de la velocidad del sonido, o el Mach, que era la velocidad de los aviones, con que se medía la velocidad de los aviones. ¿Mm? Este trabajo práctico es bastante larguito, así que vamos a ir viéndolo uno a uno. En realidad tiene 29 problemas. Lo vamos a ir resolviendo uno a uno para que puedan eh, después subirlo o sacarle foto a su actividad en la carpeta y pasármelo por WhatsApp o subirlo al Classroom. Cualquiera de las opciones es válida, ¿sí? Pero como les digo, van a necesitar empezar a usar eh, la tecnología para todo lo que vayan a hacer en su vida. Entonces este tipo de cosas ayudan a que se vayan familiarizando, ¿no? Con esto. El Meet, el Classroom, el Drive, son todas herramientas o asistentes que se están usando hasta en la universidad misma, ¿no? Así que eh, es importante que se vayan familiarizando con estas herramientas de la información, tecnologías de la información y la comunicación que nos han abierto inesperadamente otro panorama, digamos, en tan solo un par de meses, ¿no? Que han cambiado las cosas. Y a partir de las cuales pudimos seguir teniendo presencia. La escuela pudo tener presencia en sus hogares y ustedes pueden seguir teniendo clases, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con esto. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí, hasta dónde vamos? No, profe, Eh, hay la actividad 11 de este trabajo. ¿Cómo? Yo me quedé en la actividad 11 de ese trabajo. Sí, sí, vamos a ir viéndola uno a uno. Así, hoy calculo que vamos a seguir a partir vamos a llegar hasta la 20, calculo. Así que así pueda seguir haciendo el resto del trabajo. Bien, perfecto, vamos a empezar a verlo entonces. Eh, por lo demás, está todo claro lo otro, ¿no? Cómo va a ser el tema del resto del ciclo lectivo y todo eso. Bueno, bien, ahí estamos según el primero lo habíamos visto ya la clase pasada, ¿sí? Ahora vamos a ver el número 2 que dice que dos pueblos eh, están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo al otro con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcular el tiempo que emplea. Lo primero que tenemos que hacer es leer la consigna del problema y una vez que la leímos, tratar de entenderla. Para entenderla, lo mejor que podemos hacer es dibujarla, ¿sí? Cuando dibujamos la situación, ponemos cada una de los datos que tenemos, ¿sí? Y vemos lo que nos falta. Y prestando especial atención a las definiciones de los tipos de movimiento en función de las dos magnitudes físicas que describen el movimiento, que son velocidad y aceleración. En este caso dice que los dos pueblos distan de 12 kilómetros, o sea, la distancia entre los dos pueblos es de 12 kilómetros, que es una carretera recta, o sea que la trayectoria es una línea recta, y que tiene velocidad constante, ¿sí? Entonces, con todos esos tres datos digamos, nos posicionan dentro de lo que sería un movimiento rectilíneo uniforme, porque la trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante, ¿no? Entonces, tranquilamente podemos aplicar acá la definición de velocidad. O sea, esta es la bicicleta que va desde el pueblo A hacia el pueblo B,
¿sí? Que está acá, y está dista de 12 kilómetros, o sea que está a 12 kilómetros del pueblo A del pueblo B. La velocidad es constante de 10 metros por segundo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Sabemos nosotros que, por definición, velocidad es la distancia recorrida en el tiempo empleado. Velocidad, distancia sobre tiempo. Esa es la ecuación de donde salen todas las ecuaciones de el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nos pregunta cuánto tiempo tardará. O sea que, fíjense, tenemos la distancia recorrida, tenemos la velocidad a la que ha ido y tenemos que calcular el tiempo. Entonces lo que hicimos es despejar el tiempo de esta ecuación. Como el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando y la velocidad que está multiplicando el tiempo va a pasar dividiendo. O sea que tiempo es distancia sobre velocidad. Profe, Sí, la sí. pantalla quedó, digamos, en la explicación del trabajo, no se está viendo el jam. Ay, perfecto. Gracias. Gracias. Entonces, volvemos. Dijimos entonces que es importante porque lo entienden, si no, no lo van a entender. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la situación, ¿sí? El pueblo A, ¿sí? El pueblo B, la bicicleta va desde el pueblo A al pueblo B. Dice que la distancia que es una línea recta que los separa a los dos pueblos es de 12 kilómetros, ¿sí? Desde el A al B. Y que la velocidad a la que va el ciclista es de 10 metros por segundo y esa velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante y la trayectoria es una línea recta, el tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Y eso nos da la posibilidad de aplicar la fórmula de velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, que dice que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Fíjense que le pregunta, calcula el tiempo que emplea en recorrer los 12 kilómetros la bicicleta a una velocidad de 10 metros por segundo constante. Entonces de ahí vamos a despejar el tiempo, ¿sí? De la ecuación despejamos el tiempo. Al despejar el tiempo nos queda distancia sobre velocidad. Al quedarnos distancia sobre velocidad ponemos, primero, la distancia tiene que estar en las mismas unidades que la velocidad. Entonces vamos a pasar la distancia de kilómetros a metros. 12 kilómetros serían 12 por 1000 metros, ¿sí? Por 1000 serían 12.000 metros, ¿sí? Ese pasaje de unidad, ¿se acuerdan? Bien. Entonces son 12.000 metros. Vamos a dividir los 12.000 metros en 10 metros por segundo, que es la velocidad. Simplificamos los metros con los metros y 12.000, el 0 con el 0, y me queda 1.200 segundos. 1.200 segundos, ¿sí? O sea que es 1.200 segundos. Acá estaba mal. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuántos minutos son los 1.200 segundos? Lo dividimos en 60, ¿sí? Porque un minuto son 60 segundos. Entonces simplificamos 0 con el 0. Bueno, no podemos tachar los ceros arriba y abajo, no va a cambiar nada. La sexta es 1 y la sexta de 12 es 2. O sea que estos son 20 minutos. Los 1.200 segundos son 20 minutos. El ciclista entonces va a tardar en llegar desde el pueblo A al pueblo B 20 minutos, ¿sí? Y eso ahí quedaría respondido el problema este 2, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Sí, profe.
Cualquier duda que tengan, me paran y volvemos a empezar, ¿sí? Sin ningún problema. Bien, esto es uno de los problemas más clásicos de lo que sería cinemática. La cinemática, básicamente, cinemática y la dinámica, son herramientas que van a utilizar prácticamente toda su vida, más si eh, lo van a utilizar en su vida laboral, si van a ejercer como técnicos, y también si van a estudios superiores, eh, los exámenes de ingreso de todas las carreras técnicas tienen cinemática, digamos, en el ingreso. Y entonces es fundamental que vayan con cierta idea de esto, ¿no? Para que no les cueste tanto. Dice, dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 kilómetros, con velocidad de 72 kilómetros por hora y 108 kilómetros por hora respectivamente. Si salen a la vez, respondan a las siguientes preguntas. El tiempo que tarda en encontrarse y la posición donde se encuentran, ¿sí? Bien, vamos a ver. Lo primero que tenemos es el auto A, ¿sí? Que se mueve hacia B a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Y el auto B que se mueve hacia A con una velocidad de 108 kilómetros por hora. Dice que los autos inicialmente estaban a una distancia de 300 kilómetros unos del otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si los dos salen al mismo tiempo, ¿sí? Cuando se encuentren, o sea, este venga para acá y este venga para allá, cuando se encuentren, habrán, eh, digamos, se habrán desplazado la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Nada más que por la diferencia de velocidades, uno va a hacer mayor distancia y uno menor distancia, ¿sí? Eh, Va a recorrer mayor distancia el que vaya a mayor velocidad y menor distancia el que vaya a menor velocidad. Entonces, vamos a... Si el tiempo es lo que es común a los dos autos, vamos a plantear la ecuación de tiempo. Y entonces de la ecuación de la velocidad para A y la velocidad para B, de las dos vamos a despejar el tiempo. Entonces nos va a quedar que el tiempo de A es igual a la distancia de A sobre la velocidad de A y que el tiempo de B va a ser igual a la distancia de B sobre la velocidad de B. ¿Sí? Entonces, eso es despejando el tiempo de la ecuación de velocidad. Y como sabemos que el tiempo de A es igual al tiempo de B, lo vamos a igualar. ¿Sí? Lo vamos a igualar a esta ecuación. ¿Sí? A la ecuación, si el tiempo de A era igual a distancia A sobre velocidad de A, ¿sí? Entonces, y el tiempo de B era distancia de B sobre velocidad de B, vamos a igualar. Si esto es igual a esto, si esto es igual a esto, entonces esto va a ser igual a esto. ¿Sí? Igualamos los tiempos y nos queda la distancia A sobre la velocidad de A igual a la distancia de B sobre la velocidad de B. Entonces de ahí vamos a despejar una de las variables. Vamos a despejar la variable distancia de A y vamos a encontrar una relación que esa distancia de A por el producto de los medios por los extremos, ¿sí? Esa distancia de A va a ser igual a la velocidad de A dividido la velocidad de B por la distancia de B. O sea, la distancia de A por la velocidad de B, ¿sí? Si despejamos distancia de A va a ser igual a este por este, dividido en este. O sea, velocidad por la distancia de B sobre la velocidad de B.
Y nos va a quedar esta ecuación. Esta es nuestra primera ecuación, ¿sí? Después, ¿qué más vamos a saber? Tenemos la distancia de A. Para calcular la distancia de A tenemos la velocidad de A y la velocidad de B. La velocidad de B era 72 kilómetros por hora y la velocidad de B 108 kilómetros por hora. Entonces vamos a reemplazar los valores acá. 72 dividido en 108 va a ser igual a 0,66 de la distancia de B. O sea que la distancia de A va a ser igual a 0,66 de la distancia de B. Eso nos va a quedar, ¿sí? ¿Qué más sabemos? Que si los dos estaban separados por la distancia de 300 kilómetros, ¿sí? O sea, la distancia que había entre las dos ciudades era de 300 kilómetros, después de que hayan salido al encuentro y hayan eh, transcurrido el tiempo necesario para que se encuentren los dos autos, ¿sí? Eh, Seguramente si este va a 108 y este va a 72, se van a encontrar más cerca de este, que va a menor velocidad. Entonces, a esta distancia que recorrió A lo vamos a llamar la distancia de A y a esta la distancia de B. ¿Y qué sabemos entonces? Que la distancia de A más la distancia de B va a ser igual a los 300 kilómetros, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a despejar la distancia de A. Entonces, la distancia de A va a ser igual a 300 kilómetros menos la distancia de B, ¿sí? Bien, teniendo eso, teniendo ya esto, tenemos que podemos igualar las dos ecuaciones, porque tenemos a qué es igual esta distancia de A, ¿sí? A 300 menos la distancia de B, y tenemos la otra expresión de la distancia de A, que era esta, ¿sí? Que habíamos calculado que la distancia de A era igual a 0,66 por la distancia de B. Entonces igualamos todo y nos queda, a ver, distancia de A igual a distancia de A, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, entonces va a ser igual. Esto era igual a 0,66 de la distancia de B, va a ser igual a lo otro que habíamos calculado, que era la distancia de A igual a 300 menos la distancia de B. Entonces ahí, a ver, esta distancia de B está restando, va a pasar para el otro lado de la igualdad sumando, ¿sí? Entonces, y 300 va a quedar solo. Entonces, 0,66 más la distancia de B va a ser igual a 300, porque esto está restando y pasa para allá, va a quedar, eh, a ver, vamos a verle, vamos haciéndolo paso a paso. Va a quedar 0,66 0,66 distancia de B, y este que está menos pasa más distancia de B igual a 300. ¿Sí? Entonces acá tenemos 0,66 de la distancia de B más una distancia de B, nos queda 1,66 distancia de B. 1,66 distancia de B igual a 300. Igual a 300.
Y es lo que hicimos acá. Entonces, 300 igual a 1,66 de la distancia de B, esto que está acá. Entonces, de ahí despejamos la distancia de B y este 1,66 que está multiplicando va a pasar dividiendo. O sea que la distancia de B es 300 sobre 1,66 y nos da que es 180. La distancia de B es 180. O sea que acá, desde el lugar donde partió, está a 180 kilómetros. O sea, recorrió el B, que iba más rápido, ¿no? Y de ahí usamos de nuevo sabíamos que la distancia de A era igual a 300 menos la distancia de B, y como ya sabemos que la distancia de B es 180, nos da que la distancia de A es 120, porque 180 más 120 son 300. Y para calcular el tiempo sería tiempo de A igual a 120 sobre 72, nos da 1,66 horas. Una hora, ¿sí? Y 0,66 sería, multiplicamos 0,66 por 60 o 0,6 por 60, porque 60 tiene minutos, tiene una hora, y eso nos da 40 minutos. O sea que desde que partieron a distintas velocidades se encontraron a 180 de B y a 120 de A una hora 40 después. ¿Sí? Esto es un problema de encuentro, se llama, ¿sí? Es un clásico problema de cinemática aplicando el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Bien. Como les digo, chicos, si tienen dudas, pregunten, consulten, ¿sí? Vamos a ver el otro trabajo práctico, el otro problema. Bien, dice el número 4. Un camión circula por una carretera a 20 metros por segundo. En 5 segundos su velocidad pasa a ser de 25 metros por segundo. ¿Sí? ¿Cuál ha sido su aceleración? Fíjese que nos da la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es aplicar el camión. Dice que iba a una velocidad de 20 metros por segundo y después finalmente terminó yendo a 25 metros por segundo 5 segundos después. El tiempo es de 5 segundos, ¿sí? Entonces esta es por definición, ¿sí?, la expresión matemática de lo que es aceleración. La aceleración es igual al cambio de velocidad, este es el cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, dividido en el tiempo. Entonces, si esta es la situación inicial, iba a 20 y después subió hasta 25 y el tiempo es de 5 segundos, lo único que hacemos es aplicar, ¿sí?, la definición de aceleración y reemplazar los valores. 25 menos 20 dividido en 5, eso me da 1 metro por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que adquirió el camión, ¿sí?, para poder elevar su velocidad de 20 a 25 metros por segundo en 5 segundos. ¿Mm? Quiere decir de que si iba a 20 y se mueve con una aceleración, si su velocidad inicial era de 20, ¿sí?, eh, y hacemos una tabla del tiempo y la velocidad, por ejemplo, después de actuar esta aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, fíjense, vamos a poner otro color si se note mejor. Por ejemplo, un segundo después, si iba a 20, un segundo después, y la aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, quiere decir que por cada segundo la velocidad va a aumentar 1 metro por segundo. Entonces, un segundo después, ¿sí?, va a 21.
2 segundos después va a aumentar otro metro por segundo, entonces va a ir a 22. 3 segundos después va a ir a 23. ¿Sí? 4 segundos después va a ir a 24. O sea, la velocidad va aumentando, esta velocidad va aumentando en función del tiempo. A medida que pasa el tiempo, va sumando, o sea, por cada un segundo aumenta 1 metro por segundo la velocidad. Si esta aceleración fuese de 2, y bueno, por cada segundo va a aumentar 2 metros por segundo la velocidad. Esto es una magnitud compuesta. Tenemos la unidad en que se mide y la cantidad, ¿sí? Entonces, esto pasa con la aceleración del camión. Fácilmente podemos calcularla aplicando la definición de aceleración, ¿no? Vamos a ver, el problema número 5 dice, un Fórmula 1 que parte del reposo alcanza una velocidad de 216 kilómetros por hora en 10 segundos. Calcula su aceleración. Calcula su aceleración. Entonces, este es el autito, ¿sí? El Fórmula 1, que la velocidad inicial es igual a cero, ¿sí? Porque dice que un auto que parte del reposo, su velocidad inicial es cero y la velocidad final es de 216 kilómetros por hora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como el tiempo está en segundos, tenemos que pasar la velocidad a metros por segundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A los 216 kilómetros por hora lo vamos a pasar a metros por segundo. Y para eso, a los 216 lo vamos a multiplicar por lo que vale 1 kilómetro en metros, o sea que serían 1000 metros, y lo vamos a dividir en 3600 segundos, que es lo que vale 1 hora en segundos. Esto es, después de hacerla, multiplicar 216 por 1000 y dividir en 3600, nos da una velocidad de 60 metros por segundo. Entonces, aplicamos la definición, dice, calcule su aceleración. Entonces, tenemos el tiempo transcurrido es 10 segundos. Como parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Entonces, la aceleración va a ser igual, por definición, esta es la fórmula matemática, producto de la definición, igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final es de 60 metros por segundo, menos 0 es la inicial, dividido en 10 segundos, y esto me da una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Si parte del reposo 1 segundo después de haber partido, ¿cuál sería la velocidad? Pregunta. 1 segundo después de haber partido. 6. Chicos, 6, exactamente, 6 metros por segundo sería la velocidad. Perfecto. Esa es la idea y es lo que nos dice el concepto de aceleración. ¿En qué proporción va aumentando la velocidad en función del tiempo? ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a ver. El problema 6. Una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es de 25 metros por segundo. Suponiendo que su movimiento es uniforme y acelerado, ¿qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido antes de alcanzar su velocidad regular? Entonces, dice que una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal de 25 metros por segundo, o sea que estaba en reposo y fue aumentando su velocidad hasta 25 metros por
por segundo. Eso quiere decir que tenía un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Ahora pregunta, ¿cuál será la aceleración? ¿Sí? ¿Y cuál será el espacio recorrido antes de alcanzar su velocidad regular? Entonces, bueno, disculpen, no estaba compartiendo, este es el problema, ¿no? Estos son los datos. La locomotora dice que necesita 10 segundos para alcanzar una velocidad de 25 metros por segundo, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Y pregunta cuál es la aceleración que se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido antes de alcanzar su velocidad regular, ¿sí? Antes de llegar a los 25 metros por segundo. Bueno, vamos a ver. Sí, Después grabo la clase, sí, la estoy grabando. porque después porque me tengo que ir a hacer unos análisis porque ya nos dieron el alta de coronavirus, así que tengo que hacer. Bien, perfecto. Sí, después lo paso le paso a la clase grabada. ¿Mm? Dele, gracias, profe. Adiós. Que esté bien. Chao, hasta luego. Bueno, vamos a ver el problema del tren. Dice que una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es de 25 metros por segundo. Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado, ¿qué aceleración se le ha comunicado? Entonces, este es el tren, ¿sí? Tenía una velocidad inicial de 0 y la idea es que llegue a 25 metros por segundo. En 10 segundos, el tiempo que transcurrió en que llega a su velocidad de régimen es 10 segundos. Entonces aplicamos la definición de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, nos queda 25 menos 0 dividido en 10, entonces la aceleración es de 2,5 metros por segundo. Es positiva porque el movimiento es acelerado. Entonces, ahora nos pregunta, la segunda pregunta es ¿qué distancia, qué espacio ha recorrido? Entonces aplicamos la fórmula de distancia, que decía que la distancia final recorrida era igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Si particularizamos la ecuación esta para esta situación en particular, donde la velocidad inicial es igual a 0, porque partida del reposo, esta parte se anula, porque la velocidad inicial por el tiempo, 0 por cualquier número 0. La distancia inicial era igual a 0 porque parte, y desde ahí se empieza a contar el tiempo. Entonces, la ecuación nos queda resumida a que la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores. Un medio por la aceleración, 2,5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que el tiempo era de 10 segundos. Entonces 10 por 10, 10 al cuadrado igual a 100. 100 segundos al cuadrado. Se nos va segundo al cuadrado con segundo al cuadrado y nos queda 100 dividido en 250 por 2,5, 125 metros. O sea que recorrió 125 metros, ¿sí? Antes de alcanzar su velocidad de régimen, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver el problema 7. Un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros por segundo y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tardará en adquirir una velocidad de 144 kilómetros por hora? ¿Mm? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es dibujar la situación. Acá está el cuerpo, que tiene una velocidad de 12 metros por segundo. Y queremos que alcance una velocidad final de 144 kilómetros por hora. Entonces tenemos que saber a cuántos metros por segundo corresponde esta velocidad de 144. Entonces, a los 144 kilómetros por hora lo pasamos a metros por segundo de esta forma, ¿sí?
lo multiplicamos por 1000, lo dividimos entre 1600 y nos queda que la velocidad final es de 40 metros por segundo. Entonces, de la definición de aceleración, ¿sí?, que decía que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. De ahí despejamos el tiempo y nos va a quedar que la velocidad final es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida en la aceleración. Y tenemos todos los datos ya, ¿no? Porque nos daba como dato la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos queda 40 menos 40, que es la velocidad final, que la habíamos pasado de kilómetros por hora a metros por segundo, menos 12 metros por segundo, que era la velocidad inicial, dividido en la aceleración, que nos da como dato que es 2 metros por segundo al cuadrado, y eso nos da 14 segundos, o sea, 14 segundos sería el tiempo que tardó, ¿sí?, en alcanzar en esa velocidad final de 144 kilómetros por hora. ¿Estamos, chicos? Bien. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver el próximo problema. Dice, un tren que va a 30 metros por segundo, ¿sí?, debe reducir su velocidad a 20 metros por segundo al pasar por un puente. Si realiza la operación en 5 segundos, ¿qué espacio ha recorrido en ese tiempo? ¿Sí? Este es el problema número 8. Este es el problema número 8. ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces, de nuevo con los trenes, ¿sí? Los datos son, un tren va con la velocidad inicial de 30 metros por segundo, ¿sí? Pasa por el puente este que está acá, ¿sí? Y dice que para pasar por el puente tiene que reducir su velocidad a 20 metros por segundo. O sea, evidentemente si iba a 30 y tiene que bajar a 20, ha frenado, ¿no? Y eso lo hace en 5 segundos. Así que es fácil calcular la aceleración, porque tenemos que la aceleración igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí? Entonces de ahí podemos calcular en la velocidad final de 20, iba a 30, ¿sí?, dividido en el tiempo que es 5 segundos, y la aceleración nos da, fíjense, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, quiere decir que es negativa, que si la aceleración es negativa tiene sentido contrario a la velocidad, o sea que está frenando, ¿sí? El movimiento es rectilíneo uniformemente retardado, porque la aceleración es negativa. Bueno, una vez que tenemos la aceleración, ¿sí?, para poder calcular la distancia recorrida, fíjense, como no tenemos tiempo, ¿sí?, si tuviéramos tiempo podríamos aplicar esta fórmula, pero no tenemos el tiempo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Y vamos a despejar, ¿sí?, la distancia, y nos va a quedar que es la diferencia de velocidad al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. Entonces, 20 al cuadrado menos 30 al cuadrado, ¿sí?, dividido en menos 4 metros por segundo metro por segundo al cuadrado, y ahí nos va a dar una distancia de 125 metros, ¿sí? O sea, ¿qué es la distancia, sí, que ha recorrido en el tiempo de frenada, ¿sí?, para llegar al puente a menor velocidad o cruzar el puente a menor velocidad? Recorrió 125 metros. Bien, acá estamos con el problema número 9.
Un avión despega de la pista de un aeropuerto con una velocidad de 140 kilómetros por hora, después de recorrer 1000 metros de la misma. Si partió de reposo, calcular la aceleración durante el trayecto, el tiempo que ha tardado en despegar y la distancia recorrida en tierra en el último segundo, ¿sí? Entonces vamos a ver el problema en cuestión. Bien, este avión estaba en reposo en la pista, ¿sí? Entonces empieza a acelerar, dice que tardó, o sea, que después de 1000 metros de carretear, pudo despegar y la velocidad en el momento del despegue era de 144 kilómetros por hora. Bien, lo primero que tengo que hacer es pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. Y para eso lo multiplicamos por 1000, lo dividimos en 3600 y acá está. La velocidad final es de 40 metros por segundo. Acuérdense que lo habíamos calculado en el problema anterior también. Entonces, de ahí tenemos la distancia que recorrió, que carreteó, tenemos la aceleración es lo que queremos calcular, ¿no? En el primer punto se calcula la aceleración. Y como no tenemos el tiempo nuevamente, vamos a recurrir a la ecuación esta que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Vamos a despejar la aceleración y vamos a reemplazar los valores. Como partida de reposo, la velocidad inicial es igual a 0, entonces nos queda velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la, sobre 2 veces la distancia. Entonces esto nos da una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración, ¿sí? Nos preguntaba, ¿la aceleración durante el trayecto? Bueno, de 0,8 metros por segundo al cuadrado. B, el tiempo que ha tardado, ¿sí?, en despegar. Y de la ecuación de aceleración, calculamos el tiempo, porque dice que la aceleración era igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Tenemos la velocidad inicial, la velocidad final, y tenemos la aceleración ahora que la calculamos acá, y ya podemos calcular el tiempo. El tiempo va a quedar como velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Entonces ahí ya tenemos el tiempo en 50 segundos. Bien, chicos, ahora lo que nos pide en el punto C es la distancia recorrida en tierra en el último segundo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la distancia recorrida en un segundo. La distancia recorrida en un segundo, ¿sí?, con esta aceleración de 0,8 metros por segundo que habíamos calculado acá, ¿sí?, nos da 0,4 metros, ¿sí? Bien, la distancia recorrida en el último segundo, ¿sí? Fíjese que nosotros teníamos una velocidad de 40 metros por segundo, final en el momento del despegue. O sea que en un segundo recorría 40 metros. 40 metros. Entonces, la distancia total es la recorrida en un segundo, que sería 40 metros, menos la distancia recorrida por la aceleración en el último segundo. Sería 40 menos 0,4, 39,6 metros. Y esa es la distancia recorrida por el avión en el último segundo antes del despegue, ¿sí? ¿Sí, chicos? Calculándola, digamos, por la distancia recorrida en un segundo con esta aceleración que traía, ¿sí? Y como despegó con una velocidad de 140 kilómetros por hora, que eso eran 40 metros por segundo, o sea que en un segundo el avión en el momento de despegar podía recorrer, ¿sí?,
40 metros, pero menos lo que recorrió, digamos, producto de la aceleración cuando estaba en pista. Entonces, 40 menos 0,4 sería la distancia que recorrió en el último segundo del avión, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Bien, no los quiero cansar más, digamos, así que llegamos hasta el problema 9. Vamos a continuar la clase que viene con el otro problema antes que se duerman. Y están como los diputados, digamos, ponen la foto y ya no, no sé si están, no están. Bueno, lo importante es que lo vayan entendiendo y que todas las dudas que puedan tener, que las planteen, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, profe. Bueno, Profe, seguimos. Sí, yo a partir de la semana que viene, los viernes, empiezo a tener ensayo, digamos, a las 7 porque entré en una competencia que se ajá. va a realizar, digamos, tenemos tiempo para mandar el video hasta el 5 de noviembre. Y bueno, Bien. los ensayos los pusieron los viernes a las 7 de la tarde, así que no sé si hay posibilidad de cambiar el horario para otra cosa, para otro día o después la grabo usted la reunión y yo la veo así. Yo la grabo y la paso, pero es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo. Yo, por ejemplo, nosotros en realidad tendríamos que tener clase entre el martes entre las 4 y las 6 de la tarde. Eh, los martes yo tengo otras clases, digamos, pero en ese horario podríamos tener la clase de 4 a 5, de 4 a 5 y media, ¿sí? O el tiempo que sea necesario. Eh, Es que el martes, claro, el tema es ese. De ahí me queda, ¿qué otro horario me queda? Eh, el miércoles a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde. Ese horario también me queda. Y bueno, y si no, ya sería el viernes a las 7 y grabo la clase para que Villagra pueda verla. Y si los demás pueden, les queda más cómodo el viernes, seguimos los viernes. ¿Sí? De todas formas, conversen entre ustedes y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Si quieren que cambiemos el horario de la clase. Bueno, profe. Listo, entonces, nos estamos viendo en la próxima clase. Que estén bien. Chao, profe. nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Que estén bien.